El sistema me separó y me hizo sentir reemplazable desde el primer día. Leila Brown abrió de un empujón la puerta principal de su casa y se sintió aliviada al quitarse los tacones de los zapatos que, después de un día entero en la redacción, le habían hecho rozaduras en los pies. El aire vespertino de Freeport era fresco y fresco. Septiembre acababa de empezar, pero ya dejaba entrever la inminente llegada del otoño. Las hojas de los arces del patio empezaban a amarillear en los bordes, y el aire olía a esa frescura especial que llega después del calor del verano. La casa de la calle Elm que Kyle y ella habían alquilado por tercer año la recibió con tranquilidad y comodidad. Era una pequeña estructura de una sola planta, con paredes blancas y contraventanas azules, construida en los años 60. La propietaria, una anciana señora Palmer, mantenía la casa en excelentes condiciones y la alquilaba por un precio razonable a parejas jóvenes que aún no estaban preparadas para comprar su propia casa. Leila atravesó el pequeño vestíbulo y entró en el salón, donde Kyle estaba sentado en el sofá con un portátil en el regazo. Llevaba el pelo oscuro ligeramente revuelto, señal inequívoca de que se había pasado el día trabajando en código, y de vez en cuando se pasaba las manos por la cabeza, pensando en el siguiente problema técnico. En la pantalla del portátil parpadeaban líneas de código y junto al sofá había una taza de café casi vacía. «Hola, cariño», se inclinó Leila y besó a su marido en la mejilla, aspirando el aroma familiar de su colonia con un toque de sándalo. «¿Qué tal te va? ¿Un día productivo?» Kyle se apartó de la pantalla y sonrió con esa sonrisa especial que siempre hacía que su corazón latiera un poco más rápido, incluso después de 3 años de matrimonio. Sus ojos grises estaban ligeramente cansados, pero satisfechos. El tipo de mirada que tenía cuando el trabajo iba especialmente bien y se había resuelto un problema técnico difícil. Más que productivo, por fin había resuelto la base de datos de la tienda de muebles. Resultó que el problema estaba en un lugar completamente inesperado, en la configuración del servidor, no en el código en sí como pensaba. Leila se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de su silla, disfrutando de la oportunidad de relajarse tras un ajetreado día de trabajo. La redacción estaba hoy en un estado especial de agitación. Se estaba preparando un número especial para conmemorar el aniversario de la fundación de Freeport, y todo el material necesitaba una corrección y edición especialmente cuidadosas. ¿Qué te pasa? Kyle cerró el portátil, lo dejó sobre la mesita y centró toda su atención en su mujer. Pareces cansada. Un día duro en la redacción. Thomas decidió que el número del aniversario tenía que ser perfecto, así que tuve que releer algunos artículos 3 veces. El artículo de Jason sobre las atracciones locales era especialmente malo. Lo había escrito como si fuera una guía para turistas extranjeros, no un artículo para el periódico local. Kyle se rió y le rodeó la cintura con el brazo, atrayéndola hacia él en el sofá. Leila se acomodó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Después de un largo día en la oficina, era especialmente agradable estar en casa, tranquila y cómoda, junto a alguien a quien quería. Pobre Jason, supongo que había querido impresionar a sus superiores, pero le había salido al revés. Ya lo creo. Me llevó 2 horas reescribir su descripción de la vieja iglesia. Consiguió utilizar la palabra majestuosa 4 veces en un párrafo, y no mencionó ni una sola vez qué era lo que la hacía interesante para la gente del pueblo. El salón se iba adentrando poco a poco en el crepúsculo. Al otro lado de la ventana se estaban encendiendo las luces de las casas vecinas, y las farolas de la calle aún no se habían encendido automáticamente. Era ese momento de transición entre la tarde y la noche, en el que la luz del día aún no había desaparecido del todo, pero ya necesitaba el apoyo de la luz artificial. Kyle cogió la lámpara del escritorio y la encendió, creando una suave luz amarilla en la habitación. Leila cerró los ojos y se permitió relajarse por primera vez en todo el día. Siempre se sentía segura con su marido, como si todos los problemas y tensiones de la jornada laboral hubieran pasado a un segundo plano. «¿Qué tienes mañana?», preguntó sin abrir los ojos. «¿Piensas seguir trabajando en la empresa de muebles o te vas a dedicar a otra cosa?» «Mañana quiero hacer esa compra online para la floristería. ¿Recuerdas que te hablé de ello? La señora Anderson quiere vender ramos de flores a través de la página, sobre todo para las fiestas y ocasiones especiales. Un proyecto bastante sencillo, pero interesante.
Tendremos que pensar en un catálogo de plantas y en un sistema de pedidos. Leila asintió, escuchando las entonaciones familiares en la voz de su marido. A Kyle le encantaba su trabajo como programador autónomo, sobre todo el hecho de poder elegir los proyectos a su gusto y trabajar cómodamente. En 3 años había conseguido crear sitios web para multitud de empresas locales, desde pequeños restaurantes hasta despachos de abogados. Su reputación en la ciudad era impecable, y los clientes se lo recomendaban a menudo. ¿La señora Anderson es la que siempre nos regala rosas cuando pasamos por delante de su tienda? Esa misma. Es una mujer muy agradable, pero no tiene ni idea de tecnología. Tuve que explicarle qué es un nombre de dominio y por qué necesitas alojamiento. Pero está muy interesada en el resultado y dispuesta a aprender cosas nuevas. Leila sonrió al imaginarse a Kyle explicando pacientemente los entresijos del comercio por Internet a una florista anciana. Tenía un don especial para encontrar puntos en común con personas de todas las edades y procedencias. Quizá por eso su negocio tenía tanto éxito en una pequeña ciudad, donde las relaciones personales importaban más que la publicidad o el marketing. ¿Vamos a cenar en casa o quieres salir?, preguntó Kyle acariciándole el pelo. En casa, por favor. Esta noche no tengo energía para ir a un restaurante. Hagamos algo sencillo. Está bien, tenemos pasta y ensalada de verduras. Puedo hacer espaguetis con salsa de tomate si quieres. Me parece perfecto. Kyle se soltó con cuidado de su abrazo y se dirigió a la cocina. Leila se quedó en el sofá, disfrutando de la paz y la tranquilidad del ambiente hogareño. A través de la puerta abierta de la cocina llegaban sonidos familiares. El sonido del agua, el repiqueteo de una tabla de cortar, el chisporroteo del aceite en una sartén. Estos sonidos domésticos tan familiares tuvieron un efecto tranquilizador en ella. Recorrió el salón con la mirada, fijándose en los pequeños detalles que hacían de aquella casa su espacio común. Había libros en las estanterías, los de ficción de ella junto a los de consulta técnica de él. De las paredes colgaban fotos de sus viajes y celebraciones familiares. En la mesita había revistas de interiorismo de ella y publicaciones especializadas en programación de él. «Leila, ¿puedes poner las noticias?», gritó Kyle desde la cocina. «Quiero escuchar la previsión meteorológica para mañana». Leila cogió el mando a distancia y encendió la televisión. El canal local emitía las noticias de la noche. Los acontecimientos habituales de la ciudad, nada especialmente significativo. El alcalde pronunciaba un discurso sobre los planes de mejora de la Plaza Central, el consejo escolar discutía un nuevo programa artístico y el hospital local había recibido nuevos equipos médicos. «Mañana hará sol, más 18», dijo cuando llegaron a la previsión meteorológica. «Un día perfecto para pasear». «Estupendo. ¿Por qué no damos un paseo por el parque esta noche? Hace tiempo que no vamos». «Me encantaría». Leila apagó el televisor y volvió a sus pensamientos. Su vida había sido tranquila, sin grandes sobresaltos ni sorpresas. Puede que a algunos les pareciera aburrido, pero a Leila le gustaba esa estabilidad y previsibilidad. Después de una infancia pasada en un orfanato donde cada día podía traer cambios, apreciaba especialmente la paz y la certeza del futuro. Kyle era el compañero perfecto para una vida así, fiable, cariñoso y comprensivo. Rara vez discutían, solían encontrar compromisos fáciles en temas controvertidos, y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Puede que su matrimonio no estuviera lleno de pasiones violentas, pero había algo más valioso en él, un profundo respeto mutuo y un afecto sincero. El olor de la cena cocinándose se hizo cada vez más apetitoso y Leila sintió que se le despertaba el hambre. Apenas había tenido tiempo de comerse un bocadillo durante su pausa para comer en la redacción, demasiado ocupada trabajando en los materiales del aniversario. «Ya casi está», anunció Kyle, apareciendo en la puerta de la cocina con una cuchara de madera en la mano. «¿Quieres probar la salsa?». Leila se levantó del sofá y se acercó a él. Kyle le pasó la cuchara y ella probó tentativamente la salsa de tomate con albahaca y ajo. Estaba perfecta. «Sin duda cocinas mejor que yo. Solo comida italiana. Y tus sopas y guisos no tienen comparación». Pusieron juntos la mesa en el pequeño comedor contiguo a la cocina. Kyle encendió velas, no por ninguna ocasión especial, sino porque a ambos les gustaba el ambiente romántico de las cenas familiares. Por fin había anochecido fuera de la ventana, y su casa era una acogedora isla de calidez y luz en medio del frío de la noche. Durante la cena comentaron sus planes para el fin de semana.
compartieron sus impresiones sobre los libros que habían leído y las películas que habían visto, e hicieron planes para las próximas vacaciones. Temas corrientes de un matrimonio corriente. Pero en estas conversaciones sencillas había una cercanía especial. La cercanía de las personas que se interesan de verdad por la vida del otro y encuentran alegría en la comunicación cotidiana. El viernes por la mañana, Leila se encontró con el ritmo habitual de la vida cotidiana. Se despertó con el suave sonido de su despertador a las 7:30, cuando el crepúsculo previo al amanecer aún reinaba fuera de su ventana. Kyle dormía a su lado, roncando tranquilamente y abrazado a la almohada. Podía permitirse dormir un poco más porque trabajaba desde casa y programaba su propio horario. Leila se levantó con cuidado de la cama, intentando no despertar a su marido, y se dirigió al baño. La ducha la ayudó a despertarse por fin y a ponerse de humor para la jornada laboral. El agua caliente eliminaba los restos de sueño y los procedimientos habituales de la mañana: lavarse la cara, cepillarse los dientes, maquillarse ligeramente. Creaban una sensación de preparación para las nuevas tareas. Leila eligió una cómoda blusa color crema y una falda lápiz azul marino que le sentaban bien y le daban confianza. En la cocina, preparó rápidamente café en una cafetera turbo. Kyle le había enseñado a hacerlo, diciendo que tenía más sabor y cuerpo que una cafetera normal. El olor a café molido llenó la cocina, creando un ambiente hogareño y tranquilo. Leila untó las tostadas con la mermelada de fresa que habían comprado al agricultor local en el mercado semanal y desayunó algo ligero mirando las noticias en su teléfono. El pueblo se preparaba para la fiesta de otoño, que tradicionalmente se celebraba en octubre. El ayuntamiento convocaba un concurso de decoración de escaparates. El teatro local anunciaba una nueva producción y la biblioteca organizaba una exposición de fotografías antiguas de Freeport. Acontecimientos corrientes de la ciudad que constituían la base de la cobertura de su periódico y daban una idea de la vida estable y comedida de una pequeña ciudad estadounidense. Kyle apareció en la cocina justo cuando Leila estaba a punto de marcharse. Llevaba el pelo revuelto y una sonrisa soñolienta que siempre le fascinaba. Iba vestido con una camiseta vieja y unos vaqueros caseros, el atuendo habitual para trabajar desde casa, donde el código de vestimenta no importaba. «Buenos días, guapa», le rodeó la cintura con el brazo y le besó el cuello. «Hoy has madrugado». «Como siempre. Tenemos una reunión en la redacción a las 9 de la mañana sobre el número del aniversario. Thomas quiere discutir las ediciones finales y la asignación de páginas». «Suena serio. ¿Quieres que te recoja después del trabajo? Puedo verte en la redacción sobre las 6. «No hace falta, gracias. Planeo quedarme hasta tarde hoy para terminar de corregir algunos artículos. Probablemente llegue a casa sobre las 7. Kyle se sirvió una taza de café del turbo y añadió leche, creando hermosas manchas en la superficie de la oscura bebida. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Siempre se despertaba poco a poco, a diferencia de Leila, que podía pasar del sueño a la actividad con rapidez. «Prepararé algo para cenar. Quizá pescado y verduras. Ayer vi un buen salmón en la tienda. Es estupendo. No te olvides de ponerle limón, ya sabes cómo me gusta». Leila cogió el bolso y las llaves del coche. Se despidió de su marido con un beso y salió de casa. El aire de la mañana era fresco y vigorizante, con un ligero frío que le recordó la proximidad del otoño. Los vecinos ya estaban empezando el día. La señora García regaba las flores del jardín delantero. El señor Jones paseaba a su spaniel y una joven pareja de la calle de al lado se dirigía a toda prisa a la parada del autobús. El trayecto hasta la redacción duró unos 15 minutos por las familiares calles de Freeport. A Leila le encantaban estos paseos matutinos. Le daban la oportunidad de despertarse, pensar en el trabajo que tenía que hacer y ponerse de humor para trabajar. La ciudad iba cobrando vida poco a poco. Las tiendas abrían, los escolares se reunían en las paradas de autobús y los oficinistas se apresuraban a llegar a sus escritorios. El Freeport Times se encontraba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Leila subió al cuarto piso y entró en la espaciosa sala donde trabajaban los reporteros, correctores y técnicos. Los grandes ventanales daban a la calle principal de la ciudad, con vistas al parque municipal y a la vieja iglesia, que servía como uno de los símbolos de Freeport. «Buenos días, Leila», la saludó Tracy White, una compañera del Departamento de Cultura.
¿Preparada para la batalla con los materiales del aniversario? Tan preparada como nunca lo estaré. ¿Ya has terminado el artículo sobre los artistas locales? Acabo de enviárselo a Thomas. Es bastante largo. He tenido que hablar de todos los expositores. Espero que quepa en las páginas asignadas. Leila se sienta en su escritorio y enciende el ordenador. En el monitor aparecen versiones electrónicas de los artículos que necesitan corrección y edición. Hoy tenía que trabajar con un reportaje sobre la historia del museo local, un artículo sobre el desarrollo del pequeño comercio en la ciudad y una entrevista con veteranos de guerra. Estaba completamente absorta en el trabajo. Leila se sumergió en los textos, corrigiendo errores, mejorando la redacción y asegurándose de que el estilo de todos los materiales cumplía las normas generales del periódico. Cada artículo requería un enfoque individual. En algún sitio había que acortar frases demasiado largas, en otro añadir transiciones entre párrafos y en otro reescribir por completo fragmentos fallidos. El tiempo pasaba volando. Los colegas traían nuevos materiales. Thomas Griffin se acercaba periódicamente para discutir temas controvertidos, y el teléfono sonaba de vez en cuando con preguntas de periodistas o escritores independientes. Era un ambiente de trabajo familiar en el que todos conocían su trabajo y se esforzaban por conseguir un resultado común. A la hora de comer, Leila bajó a la pequeña cafetería de la planta baja del edificio y pidió una ensalada de pollo y té con limón. Otros oficinistas se sentaban en mesas vecinas, discutiendo asuntos de trabajo o planes para el fin de semana. El ambiente era distendido y amistoso. Las ventajas de trabajar en una ciudad pequeña donde la gente se conoce y mantiene una relación cordial. Después de comer, el trabajo continúa con renovado vigor. Leila terminó de corregir un artículo histórico y empezó otro sobre la pequeña empresa. Estaba claro que el autor intentaba impresionar con términos económicos complejos, pero el resultado era un texto difícil de entender. Tuve que simplificar la redacción y añadir explicaciones para que el artículo fuera comprensible para los lectores normales del periódico. Leila, ¿cómo van las cosas con el artículo sobre negocios?, preguntó Ann Thompson mirando hacia su mesa. Thomas está preocupado por el plazo de entrega de la maqueta. Ya casi está. Media hora más y estará listo. Al autor le sobraba un poco de terminología y ha tenido que rehacerlo. Lo comprendo. Tenemos el mismo problema con la historia del presupuesto de la ciudad. Parece que los economistas escriben de tal manera que nadie entiende nada. Leila sonrió y volvió al trabajo. De hecho, una de las tareas más difíciles de un corrector de pruebas era convertir textos especializados en material comprensible para un público amplio sin perder precisión ni detalles importantes. A las 5 de la tarde, el trabajo principal estaba terminado. Todos los materiales para el número del aniversario habían sido corregidos y enviados al departamento de maquetación. Leila se recostó en la silla y se estiró, masajeándose los hombros agarrotados. El día había sido productivo, pero agotador. El trabajo concentrado con los textos requería atención y tensión constantes. «Buen trabajo, Leila», se acercó Thomas Griffin con una carpeta de material terminado. «Tu corrección hará que el número del aniversario sea un éxito. Puedes irte pronto a casa. Te has ganado el descanso». «Gracias, Thomas. ¿Puedo terminar el material del lunes mañana por la mañana?» «Sí, claro. Se supone que los fines de semana son para relajarse, no para trabajar». Leila recogió sus cosas y se despidió de sus compañeros. Freeport tenía un aspecto especialmente acogedor por la noche. Las luces estaban encendidas en las ventanas de las casas. Las calles estaban menos concurridas y el aire se llenaba de los aromas de las cenas preparadas en los restaurantes locales. Subió al coche y se dirigió a casa, esperando pasar una tarde relajada con Kyle. En casa, la recibieron los apetitosos olores de la cocina y el sonido de la ligera música de jazz, que a Kyle le gustaba escuchar mientras cocinaba. Estaba de pie junto a los fogones, con su delantal, removiendo algo en una sartén, y sobre la mesa había verduras para una ensalada y una botella abierta de vino blanco. Un momento perfecto. Kyle se dio la vuelta y le sonrió. La cena estaba casi lista. ¿Qué tal el día en la redacción? Estresante, pero productivo. El número del aniversario va a ser bueno, con mucho material interesante sobre la historia de la ciudad. ¿Y tú? ¿Cómo va el proyecto de la florista? Kyle apagó la cocina y se volvió hacia ella, secándose las manos en una toalla. Una expresión de leve sorpresa mezclada con curiosidad apareció en su rostro.
La señora Anderson estaba bien. El sitio estaba casi listo para entrar en funcionamiento. Pero hoy ha ocurrido algo interesante. He recibido un pedido para un nuevo proyecto. Toda una sorpresa. Cuéntame más. Leila se sirvió un vaso de vino y se acomodó en un taburete junto a la isla de la cocina. Lo ha escrito una mujer llamada Robin Steele. Quiere crear una página web para su pequeña empresa. Nada del otro mundo, una web corporativa estándar con información sobre servicios y contactos. Pero el encargo llegó a través de una plataforma de autónomos, no de una recomendación, como era habitual. Kyle sacó del horno el salmón al horno con verduras y empezó a disponer las raciones en los platos. El pescado tenía un aspecto apetitoso, corteza rojiza, hierbas aromáticas y rodajas de limón, que tanto le gustaban a Leila. ¿Qué tiene de raro? Te registraste en diferentes plataformas solo para encontrar nuevos clientes. Sí, claro que lo hice. Lo que pasa es que ya me había olvidado de esos registros. Durante los 2 últimos años, todos los pedidos llegaban a través del boca a boca en la ciudad. Y de repente, un mensaje de un completo desconocido que encontró mi perfil en Internet. Pasaron al comedor y se sentaron a una mesa magníficamente puesta. Kyle encendió velas, creando el ambiente romántico de una cena familiar informal. Estaba oscureciendo al otro lado de la ventana, y su casa volvía a ser una acogedora isla de calor en medio del frío vespertino. ¿Es de aquí?, preguntó Leila, probando el pescado y asintiendo con la cabeza. Estaba excelente, como siempre. No estoy segura. En el mensaje solo dio su nombre y una descripción general del proyecto. Dijo que se dedicaba al asesoramiento en planificación financiera y que quería captar clientes por Internet. Tiene sentido en los tiempos que corren. ¿Cuándo piensas reunirte para discutir los detalles? De momento, solo por correo electrónico. Me ha hecho algunas preguntas sobre plazos y costes, y le he enviado un presupuesto aproximado y una cartera. Si le interesa, podemos quedar la semana que viene. Leila asintió, disfrutando de la deliciosa comida y la agradable conversación. Los nuevos encargos siempre eran emocionantes. Significaban estabilidad financiera y la oportunidad de probar algo nuevo profesionalmente. A Kyle le gustaba la variedad en su trabajo y asumía con entusiasmo proyectos en distintas áreas empresariales. Por cierto, es una escritora interesante, continuó Kyle, dando un sorbo a su vino. Es muy clara y concreta en lo que pide. Se nota que sabe lo que quiere conseguir. No como algunos clientes que piden algo bonito y moderno, sin más detalles. Es un detalle muy bonito. Siempre es más fácil e interesante trabajar con gente profesional. La conversación fluyó sin problemas hacia otros temas. Planes para el fin de semana, una nueva película que querían ver, la idea de ir a visitar a los padres de Kyle a un estado cercano. Una conversación familiar normal, llena del calor del interés y el afecto mutuos. Después de cenar, fregaron los platos juntos y se trasladaron al salón, donde Kyle consultó el correo electrónico en su portátil y Leila se acomodó con un libro en su sillón favorito. Una tranquila velada familiar que ambos agradecían después de sus ajetreados días de trabajo. «Oh, mira». Kyle levantó la vista de la pantalla. Robin Steele ya ha respondido. Está interesada en el proyecto y quiere discutir los detalles. Sugiere que nos veamos el lunes o el martes en un café del centro de la ciudad. Trabaja rápido, dijo Leila sin apartar los ojos del libro. Una buena señal para la cooperación empresarial. Sí, a mí también me gusta esa rapidez. Le diré que el lunes me parece bien. Le enseñaré algunos ejemplos de páginas web que he hecho para consultoras. Kyle tecleó rápidamente un mensaje de respuesta y cerró el portátil. El lunes empezó con buenas noticias para Leila, ya que Thomas Griffin informó a toda la redacción de que el número del aniversario del periódico había recibido muchos comentarios positivos de los lectores. Los ciudadanos habían llamado al periódico para agradecerle su interesante cobertura de la historia de Freeport, y el alcalde había escrito personalmente una carta de agradecimiento por su cobertura de calidad de los acontecimientos de la ciudad. «Buen trabajo, equipo», anunció el redactor jefe en la reunión matinal. Gracias especialmente a Leila por su impecable corrección de pruebas. Los lectores destacaron que los textos estaban escritos con un lenguaje ágil y claro. Leila sintió un agradable calor por el reconocimiento de su trabajo. En el trabajo de un corrector, el resultado suele pasar desapercibido para los demás. Cuando un texto se lee con facilidad y naturalidad, nadie piensa en cuánto esfuerzo se ha invertido en conseguir tal efecto.
Los elogios de colegas y lectores fueron especialmente valiosos por este motivo. El día prometía ser tranquilo en comparación con la intensa preparación del número del aniversario. Leila tenía sobre la mesa el material semanal habitual: notas sobre acontecimientos culturales, crónicas deportivas, algunas entrevistas con empresarios locales. Un trabajo familiar que requería poco estrés y le permitía trabajar a un ritmo cómodo. Tracy White trajo un artículo sobre el próximo festival de otoño, que se celebraría en el parque de la ciudad dentro de 15 días. El material era colorido e informativo. Describía el programa de conciertos, los talleres de artesanía, los concursos para niños y adultos, y a los agricultores locales que presentarían sus mejores cosechas. Este festival promete ser todo un acontecimiento, dijo Tracy, sentándose en la silla junto al lugar de trabajo de Leila. Los organizadores han invitado a un grupo folclórico de un estado vecino y a un famoso cocinero que hará demostraciones. Suena maravilloso. Hacía mucho tiempo que no teníamos un gran acontecimiento como este, respondió Leila, pasando los ojos por encima del texto del artículo. ¿Ya están decididos los participantes? ¿Quién representará el talento local? La Escuela de Música está preparando un concierto de jóvenes talentos. El estudio de teatro mostrará fragmentos de obras clásicas y el taller de arte organizará una exposición y venta de obras de artesanos locales. Además, habrá competiciones de juegos populares tradicionales y un concurso de la mejor tarta de manzana. Leila sonrió al imaginar cómo el parque de la ciudad, habitualmente tranquilo, cobraría vida durante el festival. Tales acontecimientos creaban una atmósfera especial de unidad y alegría, ya que los habitantes de Freeport se reunían para celebrar los placeres sencillos de la vida y mostrar sus talentos. Trabajar con el texto del artículo fue fácil y agradable. Tracy era una periodista experimentada que sabía escribir de forma vívida e interesante. Leila solo tuvo que hacer pequeñas correcciones, sobre todo en la puntuación y la estructura de algunas frases complejas. Por cierto, ¿vas a participar en el festival?, preguntó Tracy cuando Leila hubo terminado de corregir. Recuerdo que el año pasado hiciste unas magdalenas de calabaza increíbles para la feria benéfica. Me lo pensaré. Quizá haga algo para el concurso de repostería. Kyle encontró hace poco una receta para un interesante pastel de manzana y canela que quiero probar. Es una gran idea. ¿Cómo le va a Kyle? ¿Ha estado trabajando mucho? Estoy bien, gracias. Tiene un nuevo y emocionante encargo para construir una web para una consultora de planificación financiera. Creo que hoy se reunirá con el cliente para discutir los detalles. Tracy asintió y se dirigió a su mesa, mientras Leila volvía a corregir el siguiente material. Era una entrevista con el nuevo entrenador del equipo de baloncesto local, que se había trasladado a Freeport desde la gran ciudad y compartía sus planes para el deporte juvenil en la zona. Mientras tanto, a unos kilómetros de la redacción, Kyle estaba en casa sentado en su mesa de trabajo y revisando su correo electrónico. La correspondencia con Robin Steele llevaba ya varios días y estaba gratamente sorprendido por la profesionalidad de su nueva clienta. Había formulado preguntas concretas, dejado claros sus requisitos y respondido con rapidez a sus sugerencias. En el último mensaje, Robin le propuso reunirse esta tarde en el Bean y Green Café de Main Street para discutir el proyecto en detalle. Kyle estaba familiarizado con el lugar. Un sitio acogedor con buen café y ambiente relajado, adecuado para reuniones de negocios. Él mismo trabajaba allí a veces con su portátil cuando quería cambiar de ambiente. Estaré encantado de reunirme con usted a las 2 de la tarde en la mesa del rincón más alejado de la sala, escribió Robin. Llevaré todo el material que tengo sobre mi negocio y ejemplos de sitios web que me gustan por su estilo y funcionalidad. Creo que esto nos ayudará a decidirnos por un concepto más rápido. Kyle contestó que le parecía bien y adjuntó algunos ejemplos adicionales de su trabajo en la creación de sitios web para consultores y profesionales de servicios. Se tomó su tiempo para preparar la reunión. Imprimió un portafolio, hizo una lista de temas a tratar y preparó un esquema de cómo trabajaría en el proyecto. Trabajar con nuevos clientes era siempre una fuente de interés profesional para él. Cada proyecto era un reto único que requería creatividad y soluciones técnicas. Le gustaban especialmente los clientes que comprendían la importancia de una presencia web de calidad para el desarrollo de su negocio. A falta de unas horas para la reunión, Kyle decidió terminar la página web de la floristería de la señora Anderson. El proyecto estaba a punto de completarse.
Solo quedaba probar el sistema de pedidos en línea y optimizar la carga de las imágenes del catálogo de plantas. La anciana propietaria de la tienda estaba encantada con los resultados preliminares y esperaba con impaciencia el lanzamiento del sitio. Kyle se sumergió en la programación, la configuración de los algoritmos de procesamiento de pedidos y la integración con los sistemas de pago. Este minucioso trabajo requería atención al detalle, pero era satisfactorio. Cada función que funcionaba correctamente acercaba el proyecto a su finalización. A las 2:30, guardó todos los cambios, cerró el portátil y empezó a prepararse para la reunión. Kyle eligió un atuendo informal pero arreglado. Vaqueros oscuros, camisa blanca y una chaqueta ligera. Para una reunión de negocios en un entorno informal, este look era óptimo. Llevó una carpeta con material, un cuaderno y las llaves del coche. El tiempo fuera de la ventana era soleado, exactamente como el pronóstico había prometido hace unos días. Una ligera brisa mecía las ramas de los árboles, cuyas hojas ya empezaban a cambiar de color, pasando del verde al amarillo y al rojo. El trayecto hasta la cafetería duró solo 10 minutos. Kyle aparcó cerca del Beanie Green y caminó por la conocida calle, mirando los escaparates y disfrutando del agradable ambiente del centro de Freeport. No estaba muy concurrido un lunes por la tarde, ya que el grueso de los cafés y restaurantes llegaba hacia la noche. La cafetería le recibió con el aroma del café recién hecho y una tranquila música de jazz. El interior seguía siendo el mismo: mesas de madera, sillones mullidos, estanterías a lo largo de las paredes y grandes ventanales por los que entraba la luz del día. Detrás del mostrador trabajaba un camarero conocido que le saludó amistosamente con la cabeza. Kyle miró a su alrededor en busca de la mesa del rincón más alejado que Robin había mencionado en su mensaje. Efectivamente, había una mesa libre, la número 12, convenientemente situada junto a la ventana y alejada del flujo principal de clientes. El lugar perfecto para una tranquila conversación de negocios. Pidió un capuchino y se sentó a la mesa para preparar su presentación. Aún faltaban unos minutos para la hora prevista, y Kyle aprovechó la pausa para volver a mirar los sitios de muestra que había creado para otros asesores. La cafetería se iba llenando poco a poco de clientes. Oficinistas que pasaban a tomar café para llevar, algunos estudiantes que se instalaban con sus portátiles para estudiar, una pareja de ancianos que almorzaba tranquilamente junto a la ventana. El habitual ambiente cotidiano, propicio al trabajo y al diálogo agradable. Exactamente a las 2 de la tarde se abre la puerta de la cafetería y entra una mujer morena vestida con traje de negocios. Miró a su alrededor, obviamente buscando a alguien, y sus miradas se encontraron. Kyle levantó la mano, indicando su posición, y la mujer se dirigió hacia su mesa. Al acercarse, Kyle se sintió extrañamente mareado. Ante él había una réplica exacta de su mujer. Los mismos rasgos faciales, el mismo color y textura de pelo, la misma figura y porte. El parecido era tan asombroso que por un segundo llegó a dudar de sus propios ojos. «¿Kyle Brown?», preguntó la mujer, con una voz que también sonaba como la de Leila, aunque de un modo ligeramente distinto. «Soy Robin Steele. Es un placer conocerte en persona». Kyle se levantó de su asiento, tratando de ocultar su sorpresa, y le estrechó la mano. Sus pensamientos iban desde intentar encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo hasta sorprenderse por la increíble coincidencia. «Igualmente», consiguió decir, señalando una silla libre al otro lado del pasillo. «Siéntese, por favor. ¿Desea pedir algo?» «Gracias. Un capuchino estaría muy bien». Kyle se acercó al mostrador y pidió, aprovechando la pausa para ordenar sus pensamientos. El parecido era realmente asombroso, pero no podía tratarse de ninguna historia mística. Solo una asombrosa coincidencia, nada más. Había miles de millones de personas en el mundo, y entre ellas seguro que había algunas muy parecidas. Volviendo a la mesa, trató de concentrarse en la parte comercial de la reunión. Robin sacó de su bolso una carpeta con documentos y un cuaderno, con un aspecto totalmente profesional y organizado. «He preparado una descripción detallada de mis servicios y de mi público objetivo», dijo abriendo la carpeta. «También he preparado ejemplos de sitios web de la competencia que me gustan, o por el contrario, me parecen poco exitosos». La conversación fue derivando hacia los negocios, pero Kyle no podía dejar de maravillarse por el asombroso parecido entre ella y su mujer. Intentó no mirarla demasiado de cerca, pero el parecido era tan asombroso
que exigía una explicación. Kyle respiró hondo y trató de concentrarse en los asuntos de negocios, aunque el parecido de Robin con su mujer seguía aturdiéndole. Abrió su portátil y le mostró ejemplos de páginas web que había creado para otras consultoras, intentando hablar en un tono profesional. Hice este proyecto para un consultor financiero de una ciudad vecina, explicó señalando la pantalla. El cliente quería destacar su fiabilidad y competencia, así que habíamos elegido un esquema de colores discreto y un diseño clásico. Robin escudriñó los materiales expuestos, tomando notas en su cuaderno y haciendo preguntas pertinentes sobre la funcionalidad de varios elementos del sitio. Su profesionalidad fue impresionante. Entendía perfectamente las particularidades del marketing en Internet y tenía una idea clara de lo que quería conseguir. Me gusta esta forma de organizar la información, dijo mientras examinaba la estructura de uno de los sitios. Los clientes deben poder ver de un vistazo qué servicios se ofrecen y cómo ponerse en contacto con un especialista. ¿Y la integración con las redes sociales? Un elemento imprescindible hoy en día. Podemos añadir botones para compartir artículos en Facebook y Twitter, así como un widget con las últimas publicaciones de sus perfiles, si los tienen. Kyle intentaba no mirarla demasiado de cerca, pero cada vez que sus miradas se encontraban, sentía una sensación extraña, como si estuviera hablando con la doble de su mujer. Incluso las expresiones faciales y los gestos de Robin le recordaban a Leila. Ladeaba la cabeza mientras pensaba y se despeinaba un mechón de pelo mientras escuchaba las explicaciones. «Ahora háblame de ti», pidió Kyle bruscamente, cerrando el portátil. «Perdona mi indiscreción, pero tengo mucha curiosidad por saber más sobre tu negocio y...» Tartamudeó sin saber. Vaciló, sin saber cómo formular la pregunta sobre sus antecedentes. «¿Cómo acabé en Freeport?» Robin sonrió, y aquella sonrisa también era sorprendentemente parecida a la de Leila. «Hace poco que me he mudado aquí desde California. Quiero hacer crecer mi negocio de consultoría en ciudades pequeñas. Hay menos competencia y más oportunidades de ofrecer un servicio personalizado». «Ya veo. ¿Tiene familia?» Kyle se dio cuenta de que estaba haciendo una pregunta demasiado personal, pero no pudo contenerse. «No, estoy soltero. Estoy totalmente comprometido con mi carrera». Robin lo miró con curiosidad. «¿Estás casado?» «Lo siento. Acabo de fijarme en el anillo de casado». «Sí, mi mujer trabaja en el periódico local». Kyle sintió la necesidad de hablar de Leila, como si eso fuera a aclarar las cosas. «Es correctora de pruebas. Tiene mucho talento». «Qué interesante. ¿Cómo se llama?» «Leila. Leila Brown». Robin asintió con educado interés, sin dar muestras de que el nombre le resultara familiar. Kyle observó atentamente su reacción, pero no notó nada raro. Mientras tanto, otra clienta entró en la cafetería. Una mujer de mediana edad con el pelo corto y rubio, y que llevaba una bufanda de colores brillantes. Había pedido un café para llevar y miraba distraídamente la sala mientras esperaba a que su pedido estuviera listo. De repente, su mirada se detuvo en una mesa del rincón más alejado, donde estaban sentados Kyle y Robin. Tracy White reconoció al instante a Kyle. Lo había visto en varios actos corporativos del periódico, a los que había asistido como cónyuge de Leila. Pero la mujer que se sentaba frente a él la sorprendió. A primera vista, era la propia Leila. Los mismos rasgos faciales, el mismo peinado, el mismo estilo de vestir. Tracy se acercó, fingiendo buscar una mesa libre, y se fijó mejor. No, definitivamente no era Leila, pero el parecido era asombroso. El mismo rostro ovalado, el mismo pelo oscuro cortado a lo largo de los hombros, el mismo porte. Incluso la voz que oyó cuando la mujer le dijo algo a Kyle le resultó familiar. El corazón de Tracy se aceleró. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba Kyle sentado en una cafetería con una mujer que parecía una réplica exacta de su esposa? ¿Y por qué Leila no había dicho nada de tener una hermana o un pariente cercano? Tracy cogió su pedido y salió de la cafetería, pero no podía marcharse sin más. Subió a su coche en la acera de enfrente y sacó el móvil. Le temblaban los dedos al marcar el número de Leila. En la redacción, Leila estaba terminando de corregir un artículo sobre las próximas elecciones municipales cuando sonó su teléfono. El nombre de Tracy apareció en la pantalla y Leila se sorprendió. Su colega no solía llamar en horas de oficina. Prefería hablar de negocios en persona. «Tracy, ¿qué ocurre?», respondió Leila, guardando su bolígrafo rojo. «Leila, ¿dónde estás ahora?». La voz de su amiga sonaba preocupada e incluso asustada.
En la redacción, por supuesto. En mi mesa. ¿Por qué? Mira, esto puede sonar extraño, pero acabo de ver a tu marido en el Bean and Green de Main Street. Está sentado allí con una mujer, y esta mujer... Tracy dejó de hablar, intentando encontrar las palabras. Y Leila frunció el ceño. Quiero decir que hoy va a reunirse con un nuevo cliente. Se lo dijo anoche. Leila, esa mujer es exactamente igual que tú. Quiero decir, absolutamente exacta. Cuando los vi por la ventana de la cafetería, al principio pensé que eras tú la que había quedado con Kyle para comer, pero luego me di cuenta de que tenías que estar trabajando. Leila sintió que algo frío le oprimía el pecho. Dejó los papeles a un lado y se centró por completo en la conversación. ¿Qué quieres decir con igual que yo? ¿Solo una mujer parecida? Leila, te conozco desde hace años y te he visto en todas las fiestas de empresa. El parecido es asombroso. El mismo color de pelo, el mismo corte de pelo, la misma figura, incluso la forma de moverte es parecida. Si no fuera porque estoy segura de tu paradero, juraría que eres tú. El corazón de Leila se aceleró. Por su mente pasaron pensamientos que iban desde intentar encontrar una explicación lógica hasta una vaga ansiedad que no podía articular. Quizá te equivocas. De lejos, todas las morenas con peinados similares pueden parecer iguales. No, Leila. Fui al café y las observé de cerca. El parecido es increíble. Y Kyle está actuando muy raro, siempre mirándola con cierta sorpresa, haciéndole preguntas personales. Es obvio que a él también le llama la atención el parecido. Leila se levantó de la silla, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. La curiosidad y la ansiedad pesaban más que el sentido común. ¿Dónde estaban sentados exactamente? En la mesa número 12, en la esquina más alejada, junto al ventanal. Leila, no sé qué significa eso, pero parece muy raro. Voy para allá ahora mismo. Gracias por avisarme. Leila guardó rápidamente sus cosas en el bolso y se dirigió a la salida de la redacción. Thomas Griffin salía de su despacho con carpetas de documentos. Leila, ¿qué prisa tienes? Se preguntó al ver su estado de agitación. Thomas, ¿me disculpas media hora? Es un asunto personal urgente. El redactor jefe asintió, aunque con cierta sorpresa. Leila nunca había pedido permiso para ausentarse del trabajo sin una buena razón. Claro, pero intenta volver a las 4. Tenemos una reunión informativa para el número de mañana. Eso haré. Leila se dirigió al aparcamiento y subió al coche. Le temblaron las manos al arrancar el motor. Su mente bullía con todo tipo de suposiciones sobre lo que podría ver en la cafetería. Tal vez Tracy estuviera exagerando el parecido y las cosas resultaran mucho más prosaicas. El trayecto hasta el centro de la ciudad duró solo unos minutos, pero le pareció una eternidad. Leila aparcó a una manzana del Bean and Green Café y caminó, intentando calmar los latidos de su corazón y poner en orden sus pensamientos. El café estaba ubicado en un edificio familiar de ladrillo rojo. A través de los grandes ventanales era obvio que había bastantes clientes dentro. Leila se detuvo en la acera de enfrente y trató de distinguir la mesa número 12 en la esquina más alejada. Efectivamente, había dos personas sentadas, un hombre y una mujer, inclinados sobre un ordenador portátil. El hombre estaba girado de lado hacia la ventana, y Leila reconoció inmediatamente la silueta de Kyle. Y la mujer estaba sentada de espaldas a la ventana, y solo se le veía el pelo oscuro, cortado en un bob. Leila respiró hondo y se dirigió con decisión hacia la entrada de la cafetería. Fuera lo que fuera, tenía que verlo por sí misma. La puerta de cristal se abrió con un leve tintineo de la campanilla, y el familiar aroma a café y bollería la envolvió. Caminó despacio entre las mesas, intentando parecer relajada, aunque su corazón latía con tanta fuerza que creía que todos los presentes podían oírlo. La mesa número 12 estaba a pocos metros, y a cada paso Leila veía mejor a la mujer sentada allí. Cuando se acercó lo suficiente como para ver el perfil de la desconocida, Leila se detuvo en seco. Su réplica exacta estaba sentada frente a ella. Leila se quedó paralizada entre las mesas del café, incapaz de creer lo que veía. La mujer sentada frente a su marido era, en efecto, su copia exacta. Los mismos rasgos faciales, el mismo corte de ojos, la misma forma de labios. Incluso su pelo era idéntico, un corte recto hasta los hombros con ligeras ondas en las puntas. Era tan increíble que Leila dudó de su propia vista por un segundo.
Retrocedió un paso y se refugió detrás de la columna que sostenía el techo del café para poder observar sin llamar la atención. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Mi cabeza se llenó de todo tipo de posibilidades, desde coincidencias místicas hasta explicaciones racionales de lo que había visto. Kyle estaba sentado frente a la desconocida, claramente en estado de shock leve. Leila conocía bien a su marido y podía ver que intentaba actuar con profesionalidad, pero no podía ocultar su sorpresa. Miró fijamente a la mujer y luego apartó la vista, como si tratara de ver si estaba soñando. En la mesa entre ellos había un ordenador portátil abierto, carpetas con documentos y 2 vasos de café. Parecía una reunión de negocios cualquiera, si no fuera por el asombroso parecido de los participantes con el matrimonio Brown. Leila escuchó la conversación, pero debido a la distancia y al ruido general de la cafetería, solo pudo distinguir frases sueltas. Los sitios de muestra son realmente impresionantes, dijo la mujer con una voz que también se parecía a la de Leila, aunque sonaba ligeramente diferente. Me gusta especialmente el diseño de esta, con el uso de los colores azul y blanco. Gracias, respondió Kyle visiblemente nervioso. ¿Puedo preguntar? Se detuvo, obviamente formulando una pregunta delicada. Perdone mi curiosidad, pero ¿por casualidad es usted de esta ciudad? Tengo la sensación de haberla visto en alguna parte. La mujer negó con la cabeza, esbozando la misma sonrisa que Leila veía en el espejo cada mañana. No, hace poco que me he mudado aquí desde California. A lo mejor es que tengo un aspecto típico, dijo riendo. Dicen que todos tenemos varios dobles en el mundo. Kyle asintió, pero su cara era de duda. No podía creer que fuera una coincidencia, y Leila lo comprendía. Semejante parecido iba más allá de las coincidencias ordinarias. Era casi una copia especular. Leila salió lentamente de detrás de la columna y dio unos pasos hacia su mesa. Ahora podía ver a la mujer de perfil, y el parecido era aún más asombroso. No solo sus rasgos faciales, sino la forma en que sostenía la cabeza, sus gestos, incluso la forma en que sujetaba su taza de café. Todo le resultaba sorprendentemente familiar. De repente, la mujer giró la cabeza en su dirección, y sus miradas se encontraron. Durante un segundo se hizo el silencio en la cafetería. Al menos eso le pareció a Leila. La mujer la miraba con el mismo asombro con el que Leila la miraba a ella. Era como mirarse en un espejo, solo que el reflejo estaba sentado en una mesa a unos metros de distancia. Kyle, al notar la dirección de la mirada de su interlocutora, se giró y vio a su mujer. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de golpe. Se levantó lentamente de su asiento, incapaz de pronunciar palabra. «¿Leila?», exhaló por fin. «¿Qué haces aquí?». Leila se acercó a su mesa con piernas temblorosas. De cerca, el parecido con el desconocido era aún más asombroso. Podrían haber sido gemelos. Tan exactos eran los detalles de su aspecto. «Tracy me llamó», dijo en voz baja, sin dejar de mirar a la mujer. «Dijo que te vio con mi copia». La mujer también se levantó de su asiento y estudió a Leila con la misma sorpresa. Estaban frente a frente como si fueran 2 caras de un mismo espejo, y los clientes de la cafetería empezaron a mirar en su dirección con curiosidad. «Increíble», susurró el desconocido. «Es increíble. Me llamo Robin Steele». Le tendió la mano para estrechársela, y Leila se dio cuenta de que hasta sus manos se parecían. La misma forma de los dedos, la misma forma de las uñas. «Leila Brown», se presentó estrechando la mano extendida. Hasta el tacto le resultaba extrañamente familiar. Kyle las miró confuso, pasando la vista de su mujer a su doble y viceversa. «No entiendo qué está pasando», dijo. «Cuando Robin vino a la reunión, pensé que me estaba volviendo loco. Y ahora estás junto a ella, y el parecido es asombroso. Siéntate». Robin señaló una silla vacía junto a la mesa. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Leila se sentó, sin dejar de estudiar las facciones de Robin. Había algo fascinante en poder verse a sí misma desde fuera, como a través de un espejo del tiempo o de una realidad paralela. «Dime», empezó Robin, inclinándose hacia adelante, «¿dónde naciste? ¿Y qué sabes de tus padres?». A Leila se le encogió el corazón. La pregunta sonaba como si Robin ya hubiera adivinado la respuesta. «Nací en Portland, pero no conocí a mis padres», dijo en voz baja. «Murieron cuando era muy pequeña. Me criaron en un orfanato».
Robin palideció y se reclinó en la silla. Dios mío, susurró. Yo también salí de un orfanato. Yo también nací en Portland. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía unos meses. Kyle los miró con creciente asombro, empezando a darse cuenta de a dónde iba a parar aquella conversación. ¿Cuándo exactamente?, preguntó Leila con voz temblorosa. El 27 de agosto de 1996, respondió Robin. ¿Y tú? El 27 de agosto del 96, se mareó Leila. ¿En qué orfanato te criaste? En el orfanato de Santa María, en la zona oeste de Portland. Pero no estuve allí mucho tiempo. Me adoptaron cuando tenía 8 meses. Leila cerró los ojos intentando controlar sus emociones. El orfanato St. Mary's. Allí pasó los primeros meses de su vida, antes de que la trasladaran a otra institución debido al hacinamiento. En el orfanato me dijeron que tenía una hermana gemela, pero nos separaron cuando éramos bebés. Diferentes familias solo querían adoptar a un niño. Robin la cogió de la mano y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Leila, ¿de verdad eres tú, mi hermana?» Los clientes de la cafetería miraban ahora descaradamente su mesa, pero a ninguno de los tres le importó. Estaban en medio de un descubrimiento increíble que lo estaba cambiando todo. «Creo que sí», susurró Leila, también luchando contra las lágrimas. «Pero ¿cómo me has encontrado?» «No te busqué a propósito». Robin se secó los ojos con un pañuelo. «Solo necesitaba un programador para la página web. Encontré a Kyle a través de una plataforma online y miré su portafolio. Una de las fotos de la sección Sobre mí tenía una foto de vosotros dos. Pensé que era solo un parecido asombroso, pero ahora me doy cuenta». Kyle escuchaba en silencio su conversación, sin darse cuenta aún de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, una reunión de negocios ordinaria se había convertido en una reunión familiar. «¿De verdad querías la página web?», preguntó. «¿No se trataba de un plan especial?» «Claro que sí», sonrió Robin entre lágrimas. «Soy consultora de planificación financiera. Me he mudado hace poco a la zona y quiero captar clientes por Internet. Ha sido el destino el que nos ha reunido de una forma tan improbable». Leila miró a su hermana, a la que no veía desde hacía 28 años, y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Toda su vida se había sentido incompleta, como si le faltara una parte de sí misma. Ahora esa parte estaba sentada frente a ella en la mesa de un café, hablando de las coincidencias que las habían llevado a encontrarse. «Háblame de ti», le preguntó Leila. «¿Dónde vivías? ¿Quién te crió?» «Quiero saberlo todo». «Y yo quiero saber de tu vida», respondió Robin. «Tenemos 28 años que recuperar». Kyle se levantó de su asiento y se acercó a la barra para pedir más café para todos. Se dio cuenta de que aquella conversación iba para largo y quiso dar a sus hermanas la oportunidad de hablar tranquilamente. Lo que estaba ocurriendo era tan sorprendente que él mismo apenas podía creer la realidad de los hechos. Cuando regresó a la mesa con la bandeja, Leila y Robin ya estaban intercambiando animadamente recuerdos de su infancia, comparando detalles de sus biografías y encontrando cada vez más pruebas de su parentesco. Sus voces sonaban excitadas y felices, contentas de haberse encontrado tras años de separación. El ambiente de la cafetería había cambiado radicalmente. Lo que había empezado como una reunión de trabajo ordinaria se había convertido en una emotiva reunión familiar. Leila y Robin se sentaron frente a frente, estudiando con impaciencia los rasgos faciales que les resultaban tan familiares y a la vez tan sorprendentemente nuevos. Cada detalle de su aspecto confirmaba una increíble corazonada. Eran gemelas, separadas a una edad temprana. Kyle dejó con cuidado la bandeja con café recién hecho sobre la mesa, intentando no interrumpir la conversación que había comenzado. Se sentó junto a su mujer y le puso una mano en el hombro para apoyarse. Lo que estaba ocurriendo le sorprendía tanto como a sus hermanas. Hacía una hora se había estado preparando para una conversación rutinaria sobre los detalles técnicos del sitio, y ahora estaba siendo testigo de un milagro. «Háblame de la familia que te adoptó», preguntó Leila, rodeando con los brazos la taza de café caliente. «¿Cómo te trataron? ¿Eras feliz?» Robin sonrió, una sonrisa que era a la vez feliz y triste. Sus ojos estaban llenos de recuerdos de los años que había vivido, de las personas que habían sustituido a su familia. «Tuve mucha suerte de tener padres adoptivos», empezó.
James y Margaret Steele no podían tener hijos propios y querían tener una hija. Me dieron todo lo que pudieron: amor, educación y apoyo en todas mis actividades. Papá trabajaba como ingeniero en una empresa aeronáutica y mamá daba clases de matemáticas en el instituto. Así que te pusieron Robin, dice Leila pensativa. Me pusieron ese nombre en el orfanato. Leila era el nombre de una de las profesoras que me cuidó especialmente los primeros meses. Mis padres adoptivos dijeron que eligieron Robin porque significaba gloria brillante y querían que creciera fuerte y con éxito. Parece que sus esperanzas se cumplieron. Me gradué en la universidad con matrícula de honor, me licencié en finanzas y desde hace 5 años trabajo para una gran empresa de consultoría de San Francisco. Leila escuchaba atentamente, comparando la historia de su hermana con su propio destino. Era asombroso lo diferentes que habían sido sus vidas, a pesar de tener comienzos similares. ¿Y tus padres adoptivos?, preguntó. Robin se entristeció y bajó los ojos. Mamá murió de cáncer hace 3 años. Papá no pudo soportar la pérdida y falleció 6 meses después de un ataque al corazón. Fue entonces cuando supe que quería hacer un cambio drástico en mi vida. Dejar la gran empresa y dedicarme a la práctica privada en una pequeña ciudad donde pudiera ayudar a la gente corriente a planificar su futuro financiero. Lo siento mucho, dijo Leila con sinceridad, extendiendo la mano y cubriendo la palma de la mano de su hermana. Parecen personas maravillosas. Eran los mejores padres que nadie podría desear. Pero ahora me doy cuenta de que siempre he sentido una especie de vacío, de incompletud, como si faltara una parte importante de mí. Robin levantó la vista y miró directamente a Leila. Y ahora sé por qué. Leila asintió, reconociendo en las palabras de su hermana los sentimientos que la habían perseguido toda su vida. Yo también lo he sentido siempre. En el orfanato me dijeron que tenía una hermana, pero nadie sabía qué había sido de ella. A menudo me imaginaba cómo era, qué hacía, si era feliz. A veces tenía sueños en los que hablaba con una chica que se parecía mucho a mí. Dios mío, yo también he tenido sueños así, exclamó Robin, sobre todo cuando era niño. Me despertaba sintiendo que había alguien ahí fuera que me entendía mejor que nadie. Kyle escuchó en silencio su conversación, asombrado de lo mucho que las hermanas tenían en común, a pesar de los años de separación. La forma en que hablaban, la manera en que gesticulaban, incluso la forma en que sostenían sus tazas, todo era extraordinariamente similar. Háblame de tu vida actual, preguntó Robin. ¿Cómo llegaste a esta ciudad? ¿Cómo conociste a Kyle? Leila se reclinó en la silla, ordenando sus ideas. Su historia era menos afortunada que la de su hermana, pero no se quejaba. Nunca fui adoptada. Estuve en un orfanato hasta los 18 años y luego fui a la universidad con una beca. Estudié periodismo y literatura. Después de graduarme, trabajé en varios sitios durante varios años. Fui ayudante de redacción en un pequeño periódico. Trabajé en una biblioteca e incluso probé suerte como redactora en una agencia de publicidad. Debió de ser duro empezar la vida adulta sin el apoyo de la familia, dice Robin con simpatía. A veces lo era, pero aprendí a confiar en mí mismo. Tuve una buena profesora en el orfanato, la señora Jenkins, que me ayudó a creer en mí misma y a recibir una educación. Me dijo que tenía talento para el tratamiento de textos, y tenía razón. ¿Cómo acabó en Freeport? Hace 5 años vi un anuncio de trabajo para un corrector de pruebas en el periódico local. Thomas Griffin, nuestro redactor jefe, me dio una oportunidad, aunque no tenía mucha experiencia en ese campo. Me gustó la ciudad, tranquila, acogedora, donde la gente se conoce y se preocupa por sus vecinos. Leila miró a Kyle y sonrió. Kyle y yo nos conocimos hace 3 años por casualidad. Yo estaba estudiando la creación de una página web para un periódico, y él acababa de empezar a trabajar como autónomo tras ser despedido de una gran empresa de informática. Por cierto, nos conocimos en la misma cafetería. ¿El mismo Bean and Green?, se preguntó Robin. ¡Qué casualidad! Sí, en la misma mesa, añadió Kyle, uniéndose por fin a la conversación. Leila había venido con preguntas concretas sobre la funcionalidad del sitio, y me sorprendió la claridad con la que articulaba sus pensamientos. La reunión de trabajo se convirtió en una larga conversación sobre libros, películas y planes de futuro. Hablamos hasta que cerró el café, continúa Leila, y luego paseamos por el centro de la ciudad durante otras 2 horas. Me di cuenta de que había conocido a alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. Robin escuchó la historia de su relación con una cálida sonrisa
y era evidente que se alegraba de verdad de la felicidad de su hermana. «¿Así que llevas 3 años casada? Es estupendo. ¿Y no tenéis hijos?» «Todavía no», respondió Leila. «Primero queremos comprar nuestra propia casa para ahorrar suficiente dinero. El negocio de Kyle va bien y mi trabajo es estable, pero no tenemos prisa. Queremos darles lo mejor a los niños cuando lleguen». «Ese es un enfoque sabio. ¿Estás casado?», preguntó Leila. «No», sacudió Robin con la cabeza. «Tuve una relación seria en la universidad y luego otra hace unos 5 años, pero no funcionó. Supongo que estaba demasiado centrada en mi carrera, pero ahora creo que estaba esperando el momento adecuado para cambiar». «¿Qué te hizo mudarte aquí, a nuestra región?», preguntó Kyle. «Quería empezar una nueva vida lejos de los recuerdos de la pérdida de mis padres. Busqué en distintas ciudades pequeñas de la costa este y elegí esta zona porque tenía buenas perspectivas económicas, una naturaleza preciosa y el clima adecuado. Además, está cerca de las grandes ciudades por si tengo que desplazarme para ver a algún cliente». Robin guardó silencio un momento y luego añadió: «Pero ahora me doy cuenta de que fue algo más que consideraciones lógicas lo que me trajo aquí. Fue como si una brújula interior me guiara hacia ti». «Siempre he sentido una conexión con este lugar», admitió Leila. «Cuando vine por primera vez para una entrevista de trabajo, supe enseguida que quería quedarme aquí. Ahora entiendo por qué. Inconscientemente te estaba esperando». Las hermanas se miraron en silencio, dándose cuenta de la profundidad de lo que estaba ocurriendo. El encuentro, que parecía una increíble coincidencia, era en realidad la conclusión lógica de una larga búsqueda mutua. «Tenemos tanto en común», dijo Robin. «No solo en el aspecto. Los dos hemos elegido profesiones que implican trabajar con textos e información. A los dos nos encanta leer. Me he dado cuenta de cómo te coges las manos cuando estás pensando. Yo hago lo mismo. Y bebemos café de la misma manera», añade Leila sonriendo. «Pequeños sorbos sujetando la taza con las 2 manos. E inclinas la cabeza hacia la izquierda cuando escuchas», dijo Kyle. Era llamativo. La cafetería se había vaciado considerablemente durante su conversación. Muchos de los clientes se habían marchado, y los que se habían quedado miraban de vez en cuando con curiosidad la mesa donde estaban sentadas las 2 mujeres idénticas. Pero a las hermanas no les importaban los demás. Estaban completamente absortas en el proceso de reconocerse mutuamente. «¿Sabes qué es lo que más me llama la atención?», dijo Leila. «Incluso tenemos una letra parecida. Te vi escribiendo en tu cuaderno cuando hablabas con Kyle de la página web. La misma inclinación de las letras, la forma en que escribías». «Es memoria genética», explicó Robin. «Lo había leído en artículos científicos. Los gemelos suelen conservar hábitos y gestos similares, aunque se hayan criado por separado. Nuestros cerebros están programados de la misma manera. Es increíble cómo la naturaleza nos mantiene conectados a pesar de los años de separación», dijo Leila pensativa. Kyle miró el reloj y se dio cuenta de que llevaban más de 2 horas en la cafetería. El tiempo había pasado volando durante aquella increíble conversación. «Leila, ¿no tienes que volver a la redacción?», preguntó con cautela. Leila miró su teléfono y dio un grito ahogado. «Dios, son casi las 4. Tenemos una reunión de planificación. Le prometí a Thomas que volvería a tiempo». Empezó a hacer las maletas, pero no quería separarse de la hermana que acababa de encontrar. «Robin, definitivamente deberíamos continuar esta conversación. Podemos vernos esta noche o mañana». «Por supuesto», respondió Robin con entusiasmo. «Tengo una sugerencia. ¿Por qué no me enseñas la ciudad? Soy nueva aquí y solo conozco las calles principales». «Me parece una idea estupenda. O quizá podrías venir a cenar». Kyla lo sugirió. «Vivimos cerca y cocinaré algo especial para la ocasión». «Sería estupendo», aceptó Robin, y sus ojos se iluminaron de alegría. Intercambiaron números de teléfono y direcciones y quedaron en verse por la noche. Leila se despidió apresuradamente de su hermana y su marido, aún incrédula. De camino a la redacción, se detuvo varias veces para recuperar el aliento y reflexionar sobre lo sucedido. En un día su vida había cambiado radicalmente. Tenía una familia con la que solo podía soñar, una gemela que la entendía sin palabras y compartía sus recuerdos a nivel genético. La noche prometía ser especial en todos los sentidos. Leila volvió a casa del trabajo en un estado de euforia que no la había abandonado desde el increíble encuentro en el café. El resto del día en la redacción fue un borrón mientras realizaba sus tareas mecánicamente.
pero sus pensamientos no dejaban de volver a la hermana que había encontrado después de 28 años separados. Kyle la recibió en casa, preparando la cena con gran entusiasmo. La cocina desprendía el aroma del pescado al horno y de las hierbas aromáticas, y la botella de buen vino que había estado guardando para ocasiones especiales ya estaba sobre la mesa. Era difícil imaginar una ocasión más especial que una reunión familiar. ¿Qué tal el resto del día en la redacción?, preguntó abrazando a su mujer. ¿Pudiste concentrarte en tu trabajo? Sinceramente, no, admitió Leila, sonriendo. No dejaba de pensar en Robin. Aún no puedo creer que esto sea real y no un sueño. Yo también he estado en estado de shock todo el día. Fui a una reunión de trabajo normal y presencié un reencuentro de gemelas. Es como una película. Leila fue al dormitorio para ponerse ropa de casa más cómoda. Se detuvo un momento frente al espejo, estudiando su reflejo. Ahora que sabía de la existencia de su hermana gemela, su propio rostro parecía diferente. No único, sino parte de una pareja. La sensación era extraña, pero alegre al mismo tiempo. A las 7 de la tarde sonó el timbre de la puerta. Leila abrió y vio a Robin con un ramo de flores y una botella de vino. Incluso después de horas de separación, el parecido entre ellos seguía siendo asombroso. Habían elegido ropa casi idéntica para la velada en casa. Vaqueros, blusas ligeras y chaquetas de punto de colores similares. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Leila con calidez, aceptando los regalos. «¿Cómo habéis encontrado el camino?» Fácil. Kyle se lo había explicado con todo lujo de detalles. Robin recorrió con la mirada el vestíbulo y el salón. «¡Qué casa tan acogedora! Se nota que aquí vive gente feliz». «Gracias. La tenemos alquilada, pero le hemos cogido mucho cariño. Quizá algún día compremos algo parecido». Kyle salió de la cocina, secándose las manos en una toalla, y saludó cordialmente a su invitado. El ambiente era a la vez festivo y un poco tenso. Los tres se daban cuenta de la importancia del momento y sentían la responsabilidad de que la velada saliera bien. «La cena está casi lista», anunció Kyle. «¿Por qué no bebemos un poco de vino y continuamos la conversación que habíamos iniciado en el café?» Se acomodaron en el salón con vasos de vino blanco. La luz del atardecer entraba por las ventanas, creando un ambiente suave e íntimo. Leila y Robin se sentaron en el sofá uno frente al otro, todavía maravillados por los rasgos faciales que les resultaban a la vez familiares y sorprendentemente nuevos. «Robin, quiero saber más detalles», comenzó Leila. «¿Cómo encontraste exactamente a Kyle? Esa me parece la clave de nuestra historia». Robin dio un sorbo a su vino y giró la copa pensativa, ordenando sus ideas. «Es una larga historia», dijo. «Para empezar, no fue exactamente espontáneo cuando decidí mudarme aquí. Tras la muerte de mis padres adoptivos, sentí la necesidad de cambiar de vida, pero no sabía qué rumbo tomar. Hice una pausa como si volviera a pensar en aquel difícil periodo. Trabajar para una gran empresa de San Francisco me proporcionaba buenos ingresos, pero ninguna satisfacción. Ayudaba a los ricos a enriquecerse aún más, y yo quería hacer algo más significativo. Ayudar a las familias normales a planificar su futuro, enseñarles cultura financiera. Es un objetivo noble», afirma Kyle. «Hay una verdadera escasez de asesores financieros de calidad en las ciudades pequeñas. Por eso empecé a buscar oportunidades de traslado. Quería encontrar un lugar donde pudiera abrir una consulta privada y estar al servicio de la comunidad local. Analicé la situación económica de distintas regiones. Me fijé en la demografía, en los niveles de renta». Robin sacó un portapapeles de su bolso y les mostró un mapa con puntos marcados. «Esta región entraba en mi lista en todos los aspectos. Buena base económica, población en crecimiento, pero falta de servicios especializados. Además, está cerca de las grandes ciudades, lo que es importante para el desarrollo empresarial». «¿Por qué eligió Freeport?», preguntó Leila. «Vine aquí en un viaje de reconocimiento hace 3 meses. Pasé un fin de semana explorando la ciudad, hablando con los lugareños, evaluando las infraestructuras. Sentí algo especial, como si conociera este lugar, aunque nunca antes hubiera estado aquí». Leila y Robin se miraron, dándose cuenta de que podía tratarse de un recuerdo genético o de una conexión subconsciente con el lugar donde había vivido su hermana. «Después de aquella visita, tomé la decisión definitiva de mudarme. Alquilé un piso, trasladé mis pertenencias y empecé a planear el lanzamiento del negocio.
Lo primero que tuve que hacer fue crear un sitio web profesional. Y fue entonces cuando me encontraron, añadió Kyle. Sí, pero no fue de inmediato. Al principio me puse en contacto con varios grandes estudios web, pero sus ofertas me parecían demasiado formulistas y caras. Quería encontrar un constructor a medida que entendiera las particularidades de una pequeña empresa. Robin abrió su tableta y les mostró la página de perfil guardada de Kyle en la plataforma para autónomos. Estaba buscando programadores en su zona y encontré varios candidatos. El perfil de Kyle destacaba con ejemplos de trabajo de calidad y buenas críticas. Pero lo que más me impresionó fue la sección sobre mí. Pasó a la página con fotos e información sobre Kyle. Efectivamente, había una foto de ellos juntos, una instantánea tomada el otoño pasado en un parque de la ciudad durante un festival. Cuando vi la foto, me quedé literalmente atónita, continúa Robin. La mujer que estaba junto a Kyle se parecía tanto a mí que pensé que era un error técnico o una broma. ¿Qué sentiste en ese momento?, preguntó Leila con curiosidad. Una extraña mezcla de sorpresa y reconocimiento. Era como si me estuviera mirando en un espejo, pero en una realidad distinta. Amplié la fotografía, estudié cada detalle de mi rostro. El parecido era asombroso, pero decidí que no era más que una increíble coincidencia. Robin bebió un sorbo de vino, recordando aquel momento de descubrimiento. Luego leí la información sobre Kyle, que vivía en Freeport, trabajaba con empresas locales y estaba casado. Y pensé, el destino me está dando una señal. Si voy a vivir en esta ciudad, tengo que trabajar con profesionales locales, apoyar la economía de la comunidad. ¿Así que no tenías pensado venir a buscarme?, aclaró Leila. No, claro que no. Ni siquiera pensé que pudiera ser mi hermana. Simplemente decidí encargar una página web a un programador cuya mujer se parece tanto a mí. Curiosidad, nada más. Kyle sacudió la cabeza, asombrado por la cadena de coincidencias. Así que si hubieras elegido a otro programador, nunca nos habríamos conocido. Tal vez, aunque creo que algunos encuentros están predestinados. Robin miró a su hermana. ¿Me has buscado alguna vez? Leila sonrió con tristeza. De niña, todo el tiempo. En el orfanato me decían que tenía una hermana gemela, y yo soñaba con encontrarte. Me imaginaba conociéndote, viviendo juntas. ¿Qué te dijeron exactamente en el orfanato? Robin estaba interesada. No mucho. La señora Jenkins, mi profesora favorita, me explicó que nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando teníamos 6 meses. No tenían otros parientes que nos acogieran. El orfanato de Santa María estaba abarrotado, y cuando se presentaron posibles adoptantes, nos separaron. Leila se quedó callada, recordando los dolorosos momentos de su infancia. Me dijeron que la familia que te adoptó solo quería un hijo, y me trasladaron a otro orfanato porque en St. Mary's no había sitio suficiente. ¿En qué orfanato creciste?, preguntó Robin en voz baja. En el orfanato Hope, al este de Portland. Era una institución bastante grande que acogía a niños de todas las edades. Algunos encontraron familia, pero muchos como yo se quedaron hasta la edad adulta. ¿Intentó encontrar información sobre mis padres adoptivos? Cuando cumplí 18 años, me puse en contacto con los servicios de adopción para solicitar información. Pero me dijeron que la información era confidencial y solo podía revelarse si las partes lo deseaban mutuamente. Se ofrecieron a dejar mis contactos por si tú también buscabas. Robin sintió una punzada de culpabilidad. Nunca hice esa petición. Mis padres adoptivos fueron tan buenos conmigo que no quería disgustarlos buscando a mi familia biológica. Temía que pensaran que no tenían suficiente de mi amor. Es comprensible, dijo Leila en voz baja. No deberías sentirte culpable. Cada uno tenía su propia situación. Kyle se levantó para ver cómo iba la cena y volvió con el mensaje de que todo estaba listo. Se dirigieron al comedor, donde él puso la mesa con sumo cuidado. Los mejores platos, velas, un hermoso decorado en honor de una ocasión importante. Durante la cena, la conversación continuó, pero se hizo más personal e íntima. Las hermanas compartieron recuerdos de su infancia, encontrando sorprendentes paralelismos en sus experiencias y sueños. ¿Sabes lo que siempre me ha sorprendido?, dijo Robin mientras cortaba el pescado. De pequeña tenía unos hábitos extraños que mis padres adoptivos no podían explicar. Por ejemplo, siempre me dejaba la mitad del postre, como si esperara a alguien con quien compartirlo. Sakun, al contrario,
Comía muy deprisa, cuenta Leila. Los cuidadores pensaban que tenía miedo de que me quitaran la comida, pero ahora me doy cuenta de que tenía prisa por dejar más tiempo para esperar. ¿Esperar a qué? A ti. Inconscientemente siempre estaba esperando a que vinieras. Seguían comparando recuerdos de la infancia, encontrando cada vez más coincidencias. Ambos tenían miedo a la oscuridad, pero solo cuando estaban solos. A los dos les encantaba leer, acurrucados en un rincón de la habitación. Ambos soñaban con una gran familia y una casa llena de voces infantiles. Tengo una proposición, dijo Robin casi al final de la cena. Quiero quedarme en Freeport mucho tiempo. No solo por negocios, sino por ti. Tenemos 28 años que recuperar. Leila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. He soñado con esto desde que era pequeña. Ahora sí que tengo una familia. Tenemos una familia, corrigió Robin, y nunca volveremos a perdernos el uno al otro. Habían pasado 3 semanas desde el increíble encuentro en el Bean and Green, y la vida de Leila había cambiado radicalmente. La sensación de estar incompleta que la había perseguido desde la infancia había desaparecido, como si una pieza que faltaba en el complejo rompecabezas del destino hubiera encajado por fin en su sitio. Robin se había convertido en una parte integral de sus vidas y de las de Kyle, y cada día traía nuevos descubrimientos sobre lo mucho que las hermanas gemelas tenían en común, a pesar de los años de separación. Era sábado por la tarde y los tres estaban sentados en el porche de la casa de Elm Street, disfrutando del cálido aire de septiembre y del acogedor ambiente de una cena familiar. Robin los visitaba casi todos los días o los invitaba a su piso recién alquilado en el centro de la ciudad. Su comunicación se hizo natural y relajada, como si nunca se hubieran separado. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy? Sar, dijo Leila, dando un sorbo a la limonada casera que Kyle había preparado. Creo que empiezo a entenderme mejor a mí misma mirándote. Es como estudiar tu propio reflejo, pero desde un ángulo diferente. Robin sonrió mientras colocaba cuidadosamente la ensalada de verduras locales en su plato. En las semanas que llevaba en Freeport, se había asentado y ya se sentía como una ciudadana de pleno derecho de la ciudad. Los lugareños no habían tardado en aceptarla, sobre todo después de que la noticia del reencuentro de las gemelas se extendiera por la ciudad. La historia de las hermanas se convirtió en una auténtica sensación. Una noticia buena e inspiradora en un mundo lleno de acontecimientos tristes. Me encanta que por fin pueda hacer preguntas sobre nuestra infancia a alguien que me entiende a nivel genético, dice Robin. Mis padres adoptivos eran maravillosos, pero no podían explicar algunas de mis peculiaridades. Ahora me doy cuenta de que son rasgos familiares. ¿Cómo cuáles? Preguntó Kyle con curiosidad mientras seguía maravillándose de las similitudes entre las esposas. Bueno, nuestra costumbre de pensar y hablar al mismo tiempo. O el hecho de que las dos no podemos dormirnos si la habitación está completamente en silencio. Necesitamos algún tipo de sonido de fondo. Y la forma en que sostenemos los bolígrafos cuando escribimos, y que tenemos una letra parecida. Leila asintió, reconociéndose en la descripción. Sí, y a las dos nos gusta el orden, pero no la manía. Nos gusta que las cosas estén en su sitio, pero no nos preocupan los pequeños desórdenes. Y los dos leemos muy deprisa, casi nos tragamos las páginas. También reaccionamos igual al estrés, añade Robin. Nos concentramos y organizamos mucho. ¿Recuerdas cómo estaba yo la primera semana que trabajé en este sitio? Haciendo planes detallados, comprobando cada detalle. Durante esas semanas, el proyecto del sitio web para el negocio de consultoría de Robin se completó con éxito. Kyle abordó el trabajo con un entusiasmo especial, dándose cuenta de que estaba ayudando no solo a un cliente, sino a un nuevo miembro de la familia. El sitio web resultó ser elegante y funcional, perfecto para atraer clientes en una ciudad pequeña. Por cierto, ¿cómo va el negocio?, preguntó Leila. ¿Ya tienes tus primeros clientes? Sí, y muy prometedores, respondió Robin con entusiasmo. 3 familias que quieren desarrollar planes financieros a largo plazo se han puesto en contacto conmigo a través del sitio web. Además, un banco local se ha ofrecido a colaborar conmigo para remitirme clientes que necesiten ayuda con sus decisiones de inversión. Es estupendo, dijo Kyle. Así que la decisión de mudarnos aquí fue acertada. Más que acertada, no solo había encontrado una buena oportunidad de negocio, sino también una familia. Robin miró a Leila con calidez en los ojos.
Ahora me doy cuenta de que llevo toda la vida buscando ese sentimiento de pertenencia, de estar conectada a alguien que me entiende sin explicaciones. Leila extendió la mano y apretó la de su hermana. A lo largo de las semanas, se había desarrollado entre ellas una cercanía especial, no solo emocional, sino intuitiva. A menudo pensaban lo mismo, terminaban las frases de la otra, reaccionaban a los acontecimientos de la misma manera. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros de la redacción al enterarse de que tenías una hermana?, preguntó Robin. Thomas dijo que era la mejor historia que había oído en todos sus años de periodista, rió Leila. Tracy sigue sin creerse que fuera ella quien presenciara vuestro encuentro en la cafetería. Se siente parte de una historia mágica. Y le estoy agradecida por haberte llamado. ¿Quién sabe cuánto tiempo habríamos estado sentados en el café, maravillados por las similitudes, pero indecisos a la hora de hacer preguntas directas? Kyle se levantó para encender las linternas del porche. La tarde se estaba convirtiendo poco a poco en noche, pero nadie quería poner fin a aquella acogedora cena familiar. En 3 semanas se había acostumbrado a la presencia constante de Robin en sus vidas, y estaba realmente complacido con la forma en que había cambiado a Leila para mejor. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo volviendo a la mesa. Deberíamos celebrarlo oficialmente, hacer una verdadera fiesta de reunión familiar. Es una idea estupenda. Robin secundó la idea. Podríamos invitar a tus amigos, a tus colegas, a tus vecinos. Quiero conocer a todos los que son importantes para ti. Y también podríamos contar nuestra historia en el periódico local, sugirió Leila. No por gloria, sino para dar esperanza a otras personas que buscan a sus familiares. Quizá nuestro ejemplo ayude a alguien a no rendirse en la búsqueda de su familia. Robin asintió pensativo. Sí, eso es importante. ¿Cuántas personas viven con la sensación de que están solas en el mundo? Y de hecho, puede que haya alguien ahí fuera buscándoles. Escribiré el artículo yo misma, decidió Leila. Thomas lo aprobaría sin duda. Ese era el tipo de historias que hacían especial a la prensa local. Siguieron haciendo planes, hablando del futuro, compartiendo sueños. Robin habló de su deseo de ampliar su negocio dentro de unos años y tal vez abrir cursos de educación financiera para jóvenes. Leila comentó que le gustaría escribir un libro sobre su infancia en un orfanato y su búsqueda de una familia. Y yo estoy pensando en especializarme en la creación de sitios web para organizaciones sin ánimo de lucro, añadió Kyle. Después de nuestra historia, me di cuenta de lo importante que es el trabajo de los orfanatos, los servicios de adopción y las organizaciones benéficas. Quiero ayudarles a comunicar mejor su trabajo. Podríamos formar un equipo, dice Robin con aire soñador. Yo asesoraría a las organizaciones sin ánimo de lucro en cuestiones financieras. Tú crearías sus sitios web y Leila cubriría su trabajo en la prensa. Un negocio familiar de bien social, sonrió Leila. Me gusta esa idea. Cuando por fin oscureció, se trasladaron al salón, donde continuaron su conversación mientras tomaban té y comían un pastel casero que Robin había horneado. Resultó ser una excelente cocinera, lo cual era otra similitud con Leila, a quien también le gustaba cocinar para sus seres queridos. Robin, ¿quieres casarte alguna vez y tener hijos? Sonnen, preguntó Leila con cautela. Claro que quiero, solo que aún no he conocido a la persona adecuada. O quizá estaba demasiado centrada en mi carrera y no veía las posibilidades. Robin miró pensativa por la ventana. Y ahora que tengo una familia, me siento más completa, preparada para una relación seria. Hay solteros interesantes en Freeport, dijo Kyle con una sonrisa socarrona. Michael Davis, por ejemplo, el fotógrafo de tu redacción, o el doctor Thompson de la clínica local. Kyle, exclamó Leila avergonzada. No hay necesidad de buscar pareja. ¿Por qué no?, se rió Robin. Ahora tengo una familia cariñosa que quiere verme feliz. Es una sensación maravillosa. Y si tienes hijos, dijo Leila con aire soñador, serán sobrinos a los que podré mimar. Y viceversa. Mis futuros hijos tendrán la mejor tía del mundo. Nuestros hijos crecerán juntos como primos, añadió Robin. Tendrán esa familia grande y unida que nosotros nunca tuvimos. Se acercaba la medianoche, pero nadie quería poner fin a aquella velada tan especial. Al otro lado de la ventana, Freeport se sumía en el silencio. La mayoría de sus habitantes dormían, preparándose para un nuevo día. Y en la casa de la calle Elm, 3 personas seguían haciendo planes para su futuro común.
¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Leila, dejando a un lado su taza vacía. Toda mi vida me he sentido incompleta, como si faltara una parte de mí. Ahora me doy cuenta de que esa parte eras tú, Robin. Eras el eslabón perdido en la cadena de mi felicidad. Y siempre estuve buscando un lugar donde sentirme realmente en casa, dice Robin. Resulta que el hogar no es un edificio ni una ciudad. El hogar es la gente que te comprende y te quiere. Ahora sé que mi hogar está aquí, con vosotros. Kyle observó a las esposas en silencio, alegrándose de su felicidad. Su propia vida también se había enriquecido. No solo había ganado una cuñada, sino una hermana de verdad que se había convertido en una parte importante de su familia. Su casa se llenó de nuevas voces, risas y planes. Tenemos toda la vida por delante para recuperar los años perdidos, dijo Leila, abrazando a su hermana. Nadie volverá a separarnos. Nunca más, asintió Robin. Nos hemos encontrado y ahora lo compartiremos todo. Alegrías, penas, sueños, recuerdos. Como debe hacer una familia de verdad. Cuando Robin por fin estuvo lista para volver a casa, las hermanas se despidieron largamente en la puerta, planeando encontrarse mañana para dar un paseo por el parque de la ciudad. Leila vio alejarse el coche de su hermana al doblar la esquina y sintió una felicidad que nunca antes había sentido. ¿Estás contenta?, preguntó Kyle en voz baja, abrazándola por detrás. Más que feliz, respondió Leila. Por fin estoy completa, lo tengo todo. Un marido que me quiere, un trabajo que me satisface y la hermana que he estado buscando toda mi vida. Entraron en la casa, donde aún perduraba el aroma de la cena familiar y el eco de una cálida conversación. La vida de Leila había cambiado radicalmente en solo 3 semanas, pero ese cambio era exactamente lo que le faltaba para ser completamente feliz. Había encontrado la familia de la que se había visto privada desde la infancia, y ahora el futuro parecía infinitamente más brillante y lleno de posibilidades. En el silencio de la noche de Freeport, 3 personas que hacía un mes no sabían de la existencia de la otra se durmieron, y por la mañana les esperaba un nuevo día de vida compartida, lleno de planes, esperanzas y esa cercanía especial que solo es posible entre personas unidas por la sangre y el amor. La historia de la búsqueda había terminado. La historia de una familia acababa de empezar.